Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Muy buenos días, tardes o noches, tenga cada uno. Dios le bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis como parte del programa de la Escuela Bíblica de la Iglesia, ahora en formato digital. Así que es un placer saludar a cada uno y ya saben que el domingo nos vemos en la clase por Zoom para contestar las respuestas del lunes, del miércoles o del viernes. Si tienen una respuesta, tomen un lápiz, tomen un papel y mándenos la pregunta que tengan y ahí la podemos ir contestando el día domingo. Bueno, hay algo que hemos estado mencionando ahí con respecto a eh, a la duración de los días en Génesis 1. Y hay otro versículo que habíamos notado ahí, Salmo 94. Entonces la pregunta es esta. En Salmo 94 dice que un día significa 1000 años para algunas personas. ¿Se aplica eso en Génesis 1? Porque significaría que Jesús o Dios creó todo el universo no en 6 días, sino que en 6000 años. Hay algunas personas que utilizan eso, entonces, y ahí lo meten escudándose en ese salmos. Pero vamos a leer, como parte de nuestro repaso, vamos a leer qué es lo que dice y vamos a contestar esta pregunta. Vamos a leer entonces qué dice Salmos 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Eso es lo que dice el Salmos. Pero nosotros creemos que la Biblia debe ser interpretada de forma histórico, gramatical y literal. Así que vamos a conservar ese punto de vista porque ese es lo que da una explicación lineal y natural a toda la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este versículo entonces? 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. El salmista aquí afirma que para Dios o ante Dios, eso, existe esa igualdad. Pero esa igualdad es meramente un pensamiento sobre lo corto que es la vida para nosotros. No para Dios, sino que para nosotros. Si ustedes leen todo el Salmos 90, se menciona de días, se menciona de años, pero todo haciendo un contraste con la eternidad, como dice la última parte, reflexionando que la aflicción no es eterna y que las personas somos pasajeros. Entonces, somos pasajeros, ¿cómo? Comparados con un Dios eterno. No somos nada. Entonces, ahí explica, ¿verdad? A las personas, los que tienen mayor edad, pueden llegar hasta 70 o 80 años, pero su carga es mucha todavía. Entonces, todo este pasaje nos habla eh, de una comparación entre lo corto que es la vida de las personas, pero la eternidad que tiene Dios, que tiene Dios. Entonces, esta comparación. Entonces, no hay un tal de que podemos agarrar que un día es como 1000 años, ¿no? Y lo que dice ahí, ante Dios. Entonces no existe ninguna igualdad ni contradicción con respecto a los días en Génesis. Entonces no lo hay. Es un poema que muestra que ante un Dios eterno nuestra vida es muy, muy corta. Entonces le mencionaba, Salmo 94, 99, 12, 14 y 15 hacen referencia a esto, a que nuestra vida es corta. Entonces no podemos aplicar este versículo y decir que cada día de la creación son 1000 años. No, esa sería una mala interpretación de nuestra parte. Si no se entiende,
¿Qué pregunta la podemos hacer ahí el domingo? Pasemos entonces a nuestro estudio ya de lleno. Este va a ser un video no complicado, pero que nos va a dejar con ganas de estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque primera pregunta vamos a hablar sobre los ángeles y la segunda pregunta vamos a hablar sobre el diablo. Entonces, no hay tal cosa de misterio o místico y todo ahí oculto. No, no, no. Porque la Biblia nos habla de esto. Entonces, eh, y la pregunta es esta. Vamos a partir de esa pregunta. ¿Cuándo fueron creados los ángeles y el diablo? La Biblia habla, bueno, vamos a comparar primero para ver cuándo fueron creados. Eh, Hay una referencia, sale en la siguiente diapositiva, que hay 265 veces que se menciona la palabra ángeles. 265 veces. Entonces nosotros vamos a comparar qué es lo que dice Génesis 2.1 con Génesis 1 del 14 al 18. Génesis 2.1 dice esto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de raro esto? Bueno, aquí explica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿A qué se refiere esta palabra ejércitos? Que en otra explicación de esta palabra es huestes, todo el grupo o el ejército. Hay unas personas que lo dicen, bueno, esto se refiere a las estrellas. Otros dicen, esto se refiere también a los ángeles. Bueno, vamos a leer ¿por qué lo vamos a comparar con Génesis 1 del 14 al 18? Porque dice así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 1.15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué hizo Dios? Las estrellas. Y el 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, eh, fueron creadas las estrellas dos veces, o hay una mención doble al tema de las estrellas. Bueno, eh, tranquilo, no se preocupen. Lo que vamos a comprobar es que los ángeles sí existen. Y la palabra ángeles se menciona unas 265 veces en la Biblia. Imagínense que hay seminarios que dan una clase sobre esto, el estudio de los ángeles, de los demonios y del diablo. Una clase. Imagínense todo un periodo de tiempo hablando sobre esto. ¿Por qué? Porque es real. Los ángeles son reales, los demonios son reales y el diablo es real. Entonces, no lo vamos a cubrir todo en 15, 20 minutos, pero sí vamos a dejar claro lo que la pregunta queremos decir, que fueron creados. Entonces, hay 100 referencias en el Antiguo Testamento de los ángeles y 165 referencias en el Nuevo Testamento de los ángeles. Y algunas personas dicen que se cree que ejércitos o huestes se refiere a los ángeles. ¿Por qué? Salmos 148, del 1 al 5, nos explica algo al respecto. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ahí lo menciona en el mismo versículo, ángeles y ejércitos. Ahora en el 3 dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué fueron creados? Todos. Todas estas cosas fueron creadas. Entonces,
¿Fueron creados? Sí, sí fueron creados. ¿Son eternos? No. ¿Tienen un principio? Sí. Eh, entonces, como les mencioné, no vamos a poder seguir estudiando más a profundidad las funciones y cómo se muestran y todo. Pero lo que sí sabemos es que sí fueron creados. Tienen un tiempo donde fueron creados. ¿Cuándo? Esa es una muy buena pregunta y ni aún los teólogos están de acuerdo en cuándo. Entonces, aquí, eh, hay una conclusión que podemos dejar aquí. Aunque esta palabra, ángeles, huestes o ejércitos, no está bien definida y pudiera significar tanto las estrellas como pudiera referirse a ángeles. Y ahí podemos comparar, o sea, tarea. Apunten estos versículos para leerlos después. Deuteronomio 4:19, Deuteronomio 17:3, Nehemías 9:6. En todas estas se refiere a estrellas, pero también en Primera de Reyes 22:19 y en Salmos 148:2 se refiere a ángeles, el versículo que leímos hace poco. Entonces, algo que podemos dejar bien claro con respecto a los ángeles es que no evolucionan. ¿Cómo así? No creemos en la evolución, pero tampoco creemos que los ángeles se fueron transformando y fueron cambiando hasta llegar a esta forma. No, porque la Biblia dice en Mateo 22:30, también creo que se menciona en Lucas, Juan, Marcos, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No pueden haber ángeles bebés ni nada, sino que la misma cantidad de ángeles que fueron creados es la misma cantidad de ángeles que existen. ¿Cuántos? Bueno, ese lo dejamos ya para la clase. Hay millones y millares, dicen otros versículos, Apocalipsis y demás. Entonces hay bastantes. Colosenses 1:16. Este versículo nos deja bien claro el hecho de que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Vamos a verlo aquí. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿los ángeles fueron creados? Sí, sí fueron creados. ¿El diablo fue creado? Sí, sí fue creado también. Entonces, este versículo, ¿verdad? Lo hemos utilizado varias veces ya para mostrar que todo Dios lo creó, que todo Dios lo creó. Entonces, bueno, ahí podemos seguir hablando de esto, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta que se pone aún mejor. Si el diablo, al igual que los ángeles, fue creado, hay una diferencia bueno, era en su origen, tanto los ángeles como el diablo eran buenos, pero específicamente con el diablo, ¿de dónde surgió su pecado? ¿De dónde surgió la maldad? ¿De dónde surgió el pecado del diablo? Bueno, vamos a leer y vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a leer Génesis 1:31, que es el resumen o la conclusión final después de la creación. Por eso estamos hablando de esto. Porque dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Terminando Dios el día sexto, da esta conclusión, que todo era bueno en gran manera. Todo tenía su función, todo tenía su orden y todo estaba bueno. Bueno. Entonces, ¿qué pasa entonces con el diablo? ¿Dónde fue? ¿Fue antes? ¿Su pecado fue antes? No, porque cuando termina el periodo de la creación, ahí dice que todo era bueno en gran manera. Entonces aquí otra vez volvemos a Colosenses 1:16, que
todo dice que fue creado por Él y para Él. Y Él lo creó bueno. Dios lo creó bueno. Entonces vamos a leer Ezequiel 28, del 11 al 16. Ezequiel 28, del 11 al 16. Aquí, en Ezequiel 28, se está hablando, eh, el profeta hace una referencia al rey de Tiro, al rey de una nación. Pero después, si ustedes leen el pasaje, se hace una referencia no al rey de Tiro, sino a otra persona más. Vamos a leer este pasaje. Dice, desde el 11 al 16. Si lo tienen en su Biblia, lo pueden ir marcando ahí, subrayando en sus aparatos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué le dijo? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero eso se lo pueden decir a cualquier persona. Bueno, pasemos al siguiente. Se pone bueno esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? 28:13. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero Ezequiel está en los profetas, está en la parte de los reyes de Israel, mucho tiempo después, y hace esta referencia: en el huerto de Dios estuviste. Entonces ahí se refiere a otra persona más. Y ahora vamos a ver las características de esta persona. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva? Diferente. Pero este personaje estaba con una vestidura de piedras preciosas. Y ahí empieza a mencionar cuáles eran las piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ojo, fue creado. Entonces, Dios lo creó. No es que está desde el principio junto con Dios. No, Dios lo creó. Pero ¿qué sucede? 28:14. Veamos aquí con cuidado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Se refiere al rey terrenal de Tiro, del reino de Tiro, de la ciudad de Tiro. No, se refiere a alguien más, porque le menciona querubín protector. Querubín, eh, vamos a decir, eran los ángeles que estaban especiales en el tema en el arca del pacto, cubriendo el arca del pacto, cubriendo la santidad de Dios. Entonces este querubín también en el cielo tiene otra responsabilidad. Y dice, es protector en el santo, estaban en el santo monte de Dios y estaban ahí. El 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, y aquí está, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en ti maldad. Era perfecto en todo lo que estaba haciendo. Desde que fue creado, fue perfecto hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde surgió la maldad? Del diablo, de Satanás. Bueno, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hay una persona que dice, hermana, que no, lo primero que fue creado fue la maldad. Lo primero que fue creado fue la iniquidad. Ese fue el primer pecado y le dan una personificación a eso. No, en el diablo había maldad. En el diablo había iniquidad. ¿De dónde salió esa iniquidad? ¿De dónde salió ese pecado? Podemos
podemos decir que Dios creó el pecado. ¿Qué cree usted? ¿Dios habrá creado el pecado entonces? Fíjense que esa es una de las preguntas que todavía me atrevo a decir que podemos estar sin resolverla. No vamos a decir de dónde salió el pecado del diablo. No, porque no podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué? Podemos decir que Dios creó el pecado. ¿Correcto? No, Dios no creó el pecado. Y lo podemos ver ahí en Levítico 11:44, Salmo 99, 3, 5, 9 y otras citas del Antiguo Testamento donde dicen que Dios es santo. Dios no tiene ningún contacto con el mal. Dios no, en Santiago 1, 13, 14 dice, Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado, ni puede tentar a nadie. El mal no le llega, Él es apartado. Santo significa eso, apartado del pecado. Primera de Pedro 1:15 y otros versículos dice que sed santo como yo soy santo. Él está apartado del mal, entonces Él no puede pecar, no creó el pecado. Entonces, ¿de dónde surgió el pecado? No le podemos contestar. ¿De dónde surgió el pecado del diablo? No lo podemos contestar. Pero sí sabemos, y pudiéramos estar mucho tiempo más hablando de esto, que Él es padre de mentira. Desde el principio ha pecado. Así que, y Él, ¿verdad? Quiere que todos nosotros estemos con Él, lejos de Dios, lejos de Dios. Pero hay una oportunidad. Dios llamando a su Hijo Jesús, que es mayor que el diablo, a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros vayamos a Él y le pidamos perdón de nuestros pecados. Y que ya el diablo no reine, no triunfe sobre nosotros y no nos lleve al lugar donde va a estar Él por la eternidad, lejos de Dios. Entonces, perdón, preguntas sin contestar, podemos decir, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poco más en esto. Vamos a dejar de tarea Isaías 14, del 12 al 14. Con Isaías, ¿sí? Isaías 14, del 12 al 14, se habla también sobre Satanás. Ah, pero está hablando de Babilonia. Bueno, también ahí vamos a hablar un poco de Satanás. Y otra pregunta para profundizar, la vamos a contestar en la próxima clase, si Dios lo permite, el día lunes. ¿Existen los miles de millones de años que dice la ciencia que tiene la Tierra y el universo? Yo la pudiera cambiar la pregunta. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Tierra? Si lo vamos a buscar a Google, ahí nos va a dar una respuesta. Pero busquemos en la Biblia a ver cuál respuesta nos da. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer. Y nos vemos, primero Dios, el día domingo con las clases por Zoom. Mande sus preguntas, hermano Ronald, y nos estamos viendo si Dios lo permite. Vamos, hermanos, un placer.